Bueno, se supone que ahí sí está grabando. Bien hecho, buena decisión, Matías. Todos los demás hagan como él, y le dan a suscribirse, le pegan una me gusteada y activan la campanita para que les notifique de futuros videos. Eh, Digamos, ¿qué habíamos quedado la clase pasada, más o menos? Aproximadamente. Casi, por una letra. Acá Blanco nos dice Savigny, casi de vuelta. Este, ¿Qué La, habíamos la- dicho? la clase pasada habíamos hecho referencia a una segunda crítica o segunda denuncia, por decirlo de alguna manera, que hacía Savigny, y decía que los códigos, que en principio se pensaban que era parte de lo que era la razón escrita, es falso. Dice que los códigos no recogen un derecho válido, sino que en definitiva lo que terminan recogiendo sería como una especie de compilación de normas vigentes, decía Savigny, pero no ese derecho válido que se pensaba que el código recogía por medio del razonamiento, la razón, etc. Ahí va, como dice Ivanov, que ya le tuve que entregar el sueldo del mes pasado porque prácticamente dio la clase por mí. Nuevamente acá está haciendo un excelente resumen de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Sí le creo, Blanco, no hay problema. Que provienen de lo que ya era derecho, ahí va, como dice González, y por eso no debió ser algo tan revolucionario. Bien, como dice González, como dice Ivanov, habíamos quedado en estas primeras críticas que le hace Savigny al movimiento de codificación, ¿no? Y que hace este autor de la Escuela Histórica del Derecho. Es como una crítica, Ismaela, al yo naturalista, ¿no? Ahí va, sí, como dice Fagiani, es justamente una crítica a el naturalismo y las consecuencias que tiene el naturalismo, sobre todo en el derecho civil. Hago esa precisión. Cuando Savigny escribe, mayormente habla del derecho civil, y es bueno tener eso en cuenta porque hasta este momento en el siglo XIX todavía hay como una especie de gran separación en lo que es teórico o filosofía del derecho, teoría del derecho, una gran separación entre lo que es derecho civil como derecho privado, ¿no? No solamente civil, comercial, yo qué sé, etcétera, todas las ramas del derecho que no es penal y el derecho penal por otro lado, ¿no? Incluso Savigny hace hincapié en esta diferencia, ¿no? Desde el punto de vista del derecho penal, Savigny no tiene ningún tipo de problema con que se haga un código. De hecho, si mal no recuerdo, tendría que corroborarlo el dato, pero si mal no recuerdo, Savigny fue ministro de codificación, fue ministro de legislación de Prusia, y bajo su administración, digamos, se aprobó el Código Penal prusiano, ¿no? O sea que una muestra de que también él estaba en contra de la codificación civil es un dato menor, pero a veces ayuda a clarificar un poco las cosas. Como veíamos, ¿no? Aquella idea del iusnaturalismo con su influencia de la razón, que cree que los únicos conocimientos válidos son aquellos que provienen de la razón y no aquellos que provienen de la experiencia. Una tendencia tiene el iusnaturalismo a buscar leyes universalmente válidas, y esto tiene como consecuencia el proceso de codificación y aquel concepto del juez autómata, ¿no? El juez que solamente aplica el derecho y que no crea derecho, como vamos a ver en clases futuras cuando hablemos de los realistas. Savigny, bueno, ahí tenemos un poco de su vida, ¿no? Nace en 1779, muere en 1861, para que más o menos hagamos las cuentas del tiempo en que vivió. ¿No? Y acá tenemos algunas de sus más importantes obras. La primera gran obra de Savigny es el Tratado de la Posesión. Después, para que vean la influencia de la historia, ¿no? Tiene... Gracias, Fagiani, por la cuenta, porque yo no la había hecho. Sí, entendí. 82 años
vivió, no me puse a hacer la cuenta, la verdad. ¿No? Y historia del derecho romano en la Edad Media, los que cursaron con nosotros el semestre pasado se acordarán que nosotros mencionamos la influencia y la importancia del derecho romano durante la Edad Media, ¿no? Eso que se da en llamar la segunda vida del derecho romano. Y el que vamos a hablar más nosotros, porque es el que tiene más que ver con todo esto que estamos hablando, que es de la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho, que es un libro pequeño, un pequeño pasquín, digamos, que no tiene intenciones de ser mayormente académico, sino más bien contiene ciertos postulados políticos acerca de si convendría o no la codificación. El planteo historicista o el planteo que comienza a hacer Savigny, que luego será seguido por sus discípulos. Obviamente es contrario al iusnaturalismo, ¿no? Es decir, se manifiesta como la opción o como aquella tendencia que está opuesta al iusnaturalismo. No recuerdo si acá ya lo dije, pero siempre hacemos un ejercicio en el que les preguntamos si ustedes tuvieran que decirme qué corriente de ideas jurídicas o qué corriente del pensamiento sería contrario al iusnaturalismo, ustedes por lo general contestan casi que automáticamente que sería el positivismo, ¿no? Como la gran corriente contraria al iusnaturalismo. No sé si eso lo habíamos hecho acá en este curso, pero... No, Bueno, perdimos la oportunidad de hacerlo. Bueno, acá González dice que sí, que lo Yo hicimos. recuerdo que sí, que lo dije. Sí, sí, lo hicimos, profe. Ah, está, perfecto. Entonces sí, ya lo habíamos hecho y justamente imagino que nos dio ese resultado, ¿no? Exacto, que la escuela histórica estaba en el medio. No, nos saltábamos un paso. Ahí va, que la escuela histórica estaba como, digamos, estaba Heavy. antes en el tiempo, pero que no era tan popular esa enemistad o esa contraposición. ¿Alguien quería decir algo, puede ser? No, parece que no. No, entonces, el otro gran planteo, ¿no? Si es contrario al iusnaturalismo, se desprende desde luego que no existe un derecho bueno, único e inmutable, sino que se adapta a los tiempos históricos, ¿no? Esto es claramente, el historicismo recaba el derecho consuetudinario, ¿no? El derecho que proviene de la costumbre, el derecho que proviene de la jurisprudencia, y en definitiva, en aquella contraposición que nosotros veíamos del racionalismo y el empirismo, lo que hace los historicistas es recoger el derecho que proviene de los sentidos, ¿no? El derecho que proviene de la experiencia. Nosotros la costumbre la adquirimos a través de la experiencia, lo mismo la jurisprudencia, ¿no? Entonces, trata de sacarse de encima esa idea del iusnaturalismo, de que existe un derecho único, inmutable, aplicable a todo tiempo y lugar, y dice que el derecho en realidad es una realidad social, ¿no? Que proviene de lo empírico, ¿no? Como les pongo acá a continuación, el derecho no proviene de ideas, sino de hechos, ¿no? Hechos concretos de la vida. Nuevamente no recuerdo si fue acá, porque acá estamos atrasados una clase con respecto al curso de la mañana, entonces a veces se me entreveran los cables. No recuerdo si acá les habíamos hecho la aclaración de la historia, cómo la conciben los historicistas, como una evolución de las mentalidades, y no como una serie de fechas y de conceptos y de biografías de grandes personajes. No sé si eso lo mencioné en esta clase o fue en el curso de la mañana. Hola, profe, no, yo no recuerdo que haya dicho eso. Ah, No sé bien. si compañero, me parece que no. No, me parece que no tampoco. Acá González dice que tampoco. Bueno, una pequeña aclaración porque no tienen por qué saberlo, no es algo que se maneje habitualmente.
Y además tampoco aparece usualmente en los manuales ni en ningún lado. A muchos de ustedes quizá tengan a la historia como disciplina, como una disciplina que estudia fechas, lugares, acontecimientos y grandes personajes, o biografías de grandes personajes, ¿no? Un concepto muy antiguo de la historia, ¿no? Como que estudiar historia implica saber qué fue lo que pasó el 25 de agosto de 1825 y quién fue, no sé, Rómulo Augustulo y quién fue Constantino. Quizá algunos de ustedes tengan, no sé cómo se enseña hoy en día historia en el liceo, o la formación que ustedes tengan en historia, de quizá cursaron otra facultad o lo que fuera, o están haciendo el IPA o algo de eso. Pero digamos, los historicistas no conciben la historia, ¿no?, como aquel trabalengua que nosotros jugábamos en la escuela, ¿no? La historia es esa serie de sucesos sucesivamente sucedidos. Digamos, los historicistas ven a la historia como la evolución de las sociedades. Entonces, desde ese punto de vista, un conocimiento histórico del derecho no implica saber quién fue Constantino, saber qué fue la codificación, saber quién fue Justiniano, sino una especie de lo que llamarán después, muchos años después, no los vayan a confundir, una historia de las mentalidades, ¿no? Una historia de la evolución de las sociedades como tales. Es decir, cómo piensa o cómo solucionaría determinado conflicto la sociedad medieval, más que quién fue Federico Barbarroja. No sé si con esto aclaro, o si ya era la idea de historia que ustedes traían de antes. Capaz que es redundante lo que estoy diciendo, no sé si los ayuda un poco más. O están mirando el partido quizá. Y ni los ayuda ni los complica. Gracias, Rocha. Perfecto. Digamos, el derecho no proviene de las ideas, sino de los hechos, ¿no? Y los hechos, la historia obviamente es una serie de hechos, y bueno, los hechos podemos verlos y adquirirlos a través de los sentidos, ¿no? Y acá viene otra gran diferencia entre el iusnaturalismo y la escuela histórica, ¿no? Es decir, el postulado de que el derecho no puede ser impuesto a las personas. Esa idea de que, digamos, el iusnaturalismo no tiene problema en imponer el derecho a las personas, porque el iusnaturalismo cree que descubre un derecho natural que siempre existió, ¿no? O sea, los derechos naturales que siempre existieron son descubiertos y se le imponen a las personas, estén ellas o no de acuerdo con esas soluciones. Lo que plantean los historicistas es que al derecho, al provenir de las sociedades, al iniciarse como costumbres, no pueden ser impuestos a las personas, porque si se intenta desde un poder superior imponerle determinada solución jurídica a una sociedad, esa sociedad va a estar en contra, se va a negar a aplicar esas normas jurídicas, ¿no? Entonces, el derecho debe necesariamente, perdón, el derecho debe necesariamente provenir del pueblo, porque éste de alguna forma es el único que puede darle legitimación, ¿no? Es decir, es en definitiva al que está destinado a acatarlo, y es el único que puede darle cierta legitimación. El iusnaturalista obviamente va a decir que esto es una animalada, porque el derecho natural es único, incuestionable, supremo, imprescriptible, intransferible, y todos los sin que a ustedes se les ocurran, ¿no? Esas cosas que ustedes dan en derechos humanos, pues justamente la teoría de los derechos humanos está muy vinculada con esto del iusnaturalismo, ¿no? Savigny iba a decir que en realidad todo esto son patrañas, y que en realidad el único que puede, digamos, crear derecho es el pueblo, en definitiva. No esa idea del iusnaturalismo del pueblo a través de sus representantes, sino el pueblo en sí, ¿no? Como diciendo, si se le aplica al pueblo una ley que el pueblo considera injusta, el pueblo probablemente
la va a rechazar o no la va a aplicar de la forma en que el legislador quiere que eso se aplique. Ejemplos hay un millón, no vamos a entrar ahora en la casuística, quizá después cuando Uruguay meta 3 o 4 goles y estén todos acá más tranquilos, entremos a debatir cuestiones más de casuística. Y bueno, si a alguno le gusta la literatura y digamos, ha ahondado en las corrientes de la literatura y del pensamiento, todo el planteo historicista y los intelectuales de la escuela histórica estaban muy relacionados con el movimiento del romanticismo alemán, ¿no? Estamos en la primera mitad del siglo XIX, hay bastante influencia del romanticismo alemán en todo esto, digamos, Savigny era amigo de este muchacho de Goethe, ¿no? Digamos, vivieron en el mismo tiempo, ¿no? Entonces también hay ahí un ida y vuelta. Y vamos a volver un poco sobre esto de la literatura ahora en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con la escuela histórica del derecho? Se va a dividir en dos grandes corrientes. Por un lado, va a estar la corriente romanista, que es la liderada por Savigny, ¿no? El fundador no es el fundador de la escuela histórica, pero lo tratamos como si fuera tal. Digamos, la corriente romanista va a sostener que el mejor derecho para Alemania es el viejo derecho romano, ¿no? El derecho romano que rigió durante la Edad Media, el derecho romano del Corpus Iuris, el derecho romano de los nuevos instrumentos que se iban descubriendo, ¿no? Es decir, van a sostener que el derecho romano es superior en todo aspecto. Y la otra corriente que se va a dar dentro de la escuela histórica del derecho va a ser la corriente germánica o germanista. Y la corriente germánica va a hacer algunos aportes interesantes a lo que va a ser la escuela histórica, aunque lamentablemente no han trascendido fuera de lo que fue los estados alemanes, ¿no? Pero los germanistas básicamente creían que el derecho germánico, ¿no? que nosotros dimos en el semestre pasado, algunas instituciones del derecho germánico, y la evolución que tuvo el derecho germánico durante la Edad Media, era el verdadero derecho que emanaba del pueblo alemán, ¿no? Y que el derecho romano en todo caso era una imposición que se le había hecho a los alemanes y lo veían como algo extranjero. Después vamos a ver algunas consecuencias interesantes de esta división entre germanistas y romanistas. Y bueno, el líder de la escuela, el líder de la corriente germanista dentro de la escuela histórica del derecho fue este señor Jacobo Grimm, que vean ahí también tienen las fechas, no sé si Fagiani está mirando el partido o puede tirarme el cálculo de cuántos años vivió Jacobo Grimm. Ya les digo, profesor. ¿Cómo? Ya les digo. 78. ¿88? Bueno, ¿quién da más? Canavesio Fagiani, ¿quién da más? 78. 78, bien. Esta, Ávila, Sí, perdón. saque un screenshot, no se preocupe. Igual, Sí, gracias, profesor. Era esa, sí. perfecto. Igual, va a estar grabada. No, así. pero no la saque. Déjeme terminar de copiar, por favor. Bueno, está bien. ¿Pero este PPT Estoy lo lenta. sube o sube la clase? Voy a subir la clase porque, como habrán visto, las PPT no tienen tampoco demasiada información, o sea, en algunos casos son memes sueltos que son más como apoyo visual, y estas que estoy utilizando ahora son más ayuda a memoria que otra cosa, no, digo, no les va a aportar nada, y al estar subida la clase, lo que yo estoy diciendo más la PPT me parece que es mucho más interesante para ustedes tener el contexto de lo que yo dije que esto. Ay, Ruiz Díaz, ¿por qué quiere que vuelva para atrás? Yo queriendo adelantar y usted queriendo
Atrasar, bueno. Después le subo la PPT entonces, ya que esta no tiene memes y es un poco más presentable, se las puedo subir. Esta es mucho más seria que las otras. Claro, también va en eso, digo, si bien todos los estudiantes tienen la obligación de asistir al curso, el hecho de que no pasemos lista hace que la obligación no sea tan seguida al pie de la letra. Entonces, también para estudiantes que de repente no siguen las clases, van a bajar una PPT para estudiar y después ni siquiera la abren porque están apurados, porque tienen que trabajar y van a un kiosco y las imprimen y después llegan a la casa y ven que tienen 45 diapositivas de memes y digo, también sería injusto para esa gente hacerlos incurrir en un gasto o lo que sea, que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Entonces, me parece que tener la clase grabada es un changüí que les estamos dando y que podrían aprovecharlo mejor que simplemente descargando PPT, ¿no? Esta es un poco más presentable. Pero digamos, si las otras las sacan de contexto, queda como que el profesor está en un delirio permanente, ¿no? Gracias, Alejandro. Siguiendo con Jacobo Grimm, vivió en esta época, ya no me acuerdo si 78 u 88 años, no voy a hacer la cuenta de vuelta, como si lo hubiese hecho yo. 78, profe. 78. 78, bien, perfecto. Y no, acá como les ponemos, fue elegido presidente de la Asamblea de los Germanistas en 1846 y 1847. Los congresos creo que se realizaron en Lübeck, si mal no recuerdo, pero eso agárrenlo con pinzas nomás, pues me puede estar fallando la memoria. Y como dato de color, porque yo como youtuber famoso que soy, quiero competir con el partido de Uruguay, entonces les traje acá un dato sabroso para ver si con esto les atraigo su atención y dejan de mirar el partido. Y ese dato es que es el único jurista, Jacobo Grimm, es el único jurista cuya obra académica ha sido llevada al cine comercial. ¿Quién sabe cuál es la obra académica de Jacobo que fue llevada al cine comercial? O si lo conocen de nombre a Jacobo. Veo que no estoy teniendo resultado. No, yo no lo conozco, profe, al señor este. La No lo primera vez que conoce. lo veo. No. Los ¿Cuál? hermanos ¿Pasa el Grimm. nombre de la película o lo que hayan visto? La de los hermanos Grimm. Ahí va, sí, acá me están diciendo los hermanos Grimm. Acá Lefko llega tarde. ¿Hace Torres nombre dice- concreto si la miramos? ¿quiere saber el nombre concreto pero usted no sabe quiénes eran los hermanos Grimm? ¿Los que escribían cuentos, Sí, profesor? claro, pero se dijo que lo habían llevado al cine comercial. Bueno, ¿alguna No película debe concreta? ser de nuestra época. No, no es de su época, Camejo, salvo que usted haya sido niña en 1939, pero estoy seguro que igual vio varias de las películas. ¿Escribían cuentos infantiles? Efectivamente, los hermanos Ahí Grimm, va, tipo Blancanieves, los músicos de Bremen creo que también, ¿no? Yo soy de la época de los pitufos. bueno, Alejandro, está bien. No, los pitufos no los escribió los hermanos Grimm. Como bien dijeron muchos de ustedes, Jacobo Grimm tenía un hermano llamado Wilhelm, o Guillermo para los amigos. Jacobo y Guillermo Grimm son los famosos hermanos Grimm, aquellos que escribieron los cuentos infantiles, ¿no? Que acá se están riendo por, no sé, por la calidad de la animación o algo por el estilo, ¿no? Sí, efectivamente, Blancanieves y los 7 enanitos es uno de los cuentos que aparece en los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, que es la primera película de Disney animada, 1939, si no me falla la memoria. Después vendría La Cenicienta, después vendría, bueno, un montón de películas de los cuentos infantiles, ¿no?
Caperucita Roja, todos esos cuentos que ustedes conocen a través de las películas de Disney, son en realidad, están basados en los cuentos infantiles de los hermanos Grimm. No son obra de los hermanos Grimm. Es decir, no es que salió de la imaginación de Jacobo y Guillermo, sino que lo que ellos hicieron fue una recopilación de cuentos muy populares entre las clases rurales y entre la sociedad de los estados alemanes, ¿no? Y cuando decimos de los estados alemanes, decimos prácticamente toda Europa. Recordemos que algunos de los cuentos que ellos recopilan, como por ejemplo La Cenicienta, ya había sido recopilado por Perrault un par de siglos antes, ¿no? La Bella Durmiente también. Sí, Karl es un nombre muy común en Alemania y es un nombre muy común en español también, ¿no? Carlos es un nombre bastante habitual. Incluso el señor titular de este curso se llama de esa manera, así que González tenga cuidado con lo que va a decir con ese nombre, porque no se puede tomar algún tipo de represalia. Pero esperemos que esté escuchando el partido y no esté acá prestando atención. Estoy atento, Ismael. Bueno, entonces no podemos decir nada malo. Tenemos que comportarnos correctamente. Entonces, digo, los cuentos infantiles es una recopilación que ellos hacen, ¿no? Acuden a una señora de muchísima edad que vivía en un pueblo rural de Alemania, no recuerdo exactamente dónde, y esta señora les hacía los cuentos que ella conocía desde su misma infancia, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era recopilar esos cuentos. No recuerdo Canavés y los Tres Chanchitos, sinceramente no le quiero mentir. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los cuentos infantiles con el derecho y con todo lo que nosotros estamos dando, ¿no? Y digamos, es sí una nota de color, o sea, es un dato interesante que el presidente de la corriente germanista, Jacobo Grimm, sea el coautor de los cuentos infantiles, pero al mismo tiempo rescatar que la idea de recopilar cuentos infantiles también forma parte de lo que fue la investigación académica de Jacobo Grimm y de Guillermo, que ambos eran, además de, bueno, Guillermo no era abogado, pero ambos eran lingüistas, es decir, estudiaban la lengua. Y los cuentos que recopilan, estos cuentos infantiles, es parte de una investigación acerca de la evolución de la lengua alemana, ¿no? hasta el siglo XIX. Incluso Jacobo Grimm tiene algunos libros escritos en español. Él hizo recopilaciones de cuentos españoles, cuentos medievales de la península hispánica, porque ustedes saben que el español y el alemán tienen bastantes puntos en común, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Profe, incluso se dice que la lengua alemana en ese momento no era tan rica, que los cuentos que ellos recopilan luego le tienen que dar, para hacerlos infantiles, le tienen que dar un cierto cambio, cambiar ciertas expresiones para adaptarlas a los niños. Ahí va, como dice Mujica, acá, y acá también lo pusimos, eso es algo que va a pasar, ¿no? Que van a modificar algunos pasajes de los cuentos originalmente recopilados. Acá dice los tortos, los tiempos verbales son los que tienen más tiempos verbales, el español y el alemán. Claro, recordemos que ¿no? de los tiempos de la caída de Roma, ¿no? De las invasiones bárbaras, ¿no? Los que, digamos, los godos invaden lo que es la península hispánica y eran un pueblo germánico, ¿no? Es decir, el idioma español también tiene una riqueza especial para el estudio de los lingüistas alemanes, que bueno, España la pasó muy mal en los últimos años del siglo XIX, lo que de alguna forma no le permitió llegar a un nivel académico tan desarrollado como quizás sí podían darse el lujo los alemanes, ¿no? Pero
hay obras escritas en español por parte de Grimm, justamente por este interés que le suscitaba no solo los cuentos alemanes, sino también los cuentos españoles, sobre todo los medievales. ¿No? Y acá un fragmento de la primera edición de los cuentos infantiles, que dice justamente: el libro no está escrito para los niños. Fíjense, el título se llama Cuentos infantiles, pero en el prólogo nos advierte que el libro no está escrito para los niños. Aunque si les gusta, tanto mejor, ¿no? De arriba un rayo, ¿no? La vieja expresión. No habría puesto tanto ánimo en componerlo de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años, es decir, más graves y cargadas de años significa académicos, intelectuales, personas interesadas en estos temas de la lingüística y el derecho, podrían considerarlo importante desde el punto de vista de la poesía, la mitología y la historia, ¿no? Es decir, recopilar cuentos infantiles como una forma de expresión de la sociedad en un tiempo determinado, ¿no? Eso es lo que Jacobo Grimm y su hermano Guillermo intentan cuando escriben esta obra. No tienen prácticamente éxito en los foros más intelectuales, pero sí un gran éxito entre los niños, ¿no? Como aquel sketch de Lelutier que Mastropiero había compuesto una cumbia que no tuvo éxito en la Sorbona de París, pero sí tuvo gran éxito en las bailantas, ¿no? Es decir, no sé si se acuerdan de ese sketch de Lelutier, y si no conocen a Lelutier, búsquenlos y se van a reír bastante rato. Profe, Sí. dos preguntas tengo, perdón que me interrumpa. No, adelante. ¿Estos cuentos eran ilustrados en esa época? ¿Cómo captó la atención de los niños? Bueno, los niños probablemente no supieran leer, no es que captó y tampoco tenían Bien, con qué comprar. eran los... Probablemente lo que captó fue la atención de los padres, que sabiendo los cuentos de su infancia, lo compraron para leérselo a sus hijos antes de dormir, ¿no? Es lo que yo me imagino. No es que les dejaban el libro, pues además, si bien los libros eran baratos, entre comillas, usted sabe que los libros siempre fueron caros, entonces dejarle un libro a un niño, me imagino en el siglo XIX, no sería la mejor idea que a usted se le podía ocurrir. Bien. La otra pregunta que tengo es, Savigny y Grimm, Sí. el que estamos hablando, Jacob, son de la misma época, y usted puso en una de las PPT que Jacob fue alumno de Savigny. Nacieron casi en el mismo año y me llama la atención, me quedo colgado de eso. ¿Alumno de qué? Savigny fue el primer profesor en la Universidad de Berlín. Arrancó a dar clase con la fundación de la Universidad de Berlín. Si mal no recuerdo, Grimm arrancó ahí a estudiar en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlín. Probablemente fue el primer año o algo por el estilo. Digamos, Porque son casi de la misma edad. Sí, son casi de la misma edad. Fue discípulo. A ver, algunas cosas. Algunos de los que están acá, yo no voy a decir que soy Savigny ni que hago escuela. No, ni está que por alguien, eso, quizás. Claro. Ni que alguien va a ser mi discípulo algún día, o que alguien lo recuerden por ser discípulo mío, pero acá en este grupo, por ejemplo, hay gente que tiene mi misma edad y gente que incluso tiene más edad, o sea que tampoco sería tan extraño que tuvieran una edad más o menos similar. ¿Pero cuántos años tiene usted, profe? ¿No ha dicho? Sí. Yo sí, 28, no es un secreto. ¡Ay, qué joven, profe! Gracias, siempre se agradecen esos comentarios. No son ciertos, pero bueno. 28 más 28, profe. Creo que nos está mintiendo. Bueno, después les subo a la Eva Bueno, foto, capaz que él se siente de cédula. 28. Capaz que él se siente de 28. Sí, 28, 128 en cada mano, como me dicen acá. Yo lo sigo, profe, yo lo sigo. Quédese tranquilo. Gracias, Mujica. Al final me van a hacer prender la cámara para demostrarles que
¿Tengo razón en lo que digo? Prenda la cámara, profe, sí. En el 93 nací. Y con la habilidad que ustedes han visto que tengo para las matemáticas, no les estoy mintiendo, no hice la cuenta antes de decirle. Así que créame, Jaymonat. Es un chiquilín, es un chiquilín. Gracias, Fagiani. Ya le dije que se aprecian siempre esos comentarios. Somos jóvenes, single, no se preocupe. ¿No? Y volviendo acá a los cuentos infantiles, que por más que me diga que soy joven, no soy tan joven como para que me lean los cuentos antes de dormir. Así que volvamos al ámbito, digamos, a las repercusiones académicas de los cuentos infantiles. Sí, igual en esa foto soy mucho más joven de lo que soy ahora, Saakian. Eso pone en el prólogo a su primera edición, ¿no? Es decir, que el libro no está escrito para los niños, aunque si les gusta tanto mejor. En 1819, en el prólogo de la edición de 1819, pone que se han suprimido algunas expresiones, ¿no? Algo que decía, no recuerdo quién era que decía, si era Mujica o era Canavesi. Sí, Mujica. Ahí va, era usted Mujica que había ido por este lado, ¿no? Es decir, ya en 1819, con el gran éxito que tiene entre los niños, ¿no? Pone que se han suprimido algunas expresiones que podrían resultar menos convenientes para los niños. Es decir, si ustedes han leído los cuentos de los hermanos Grimm y les han parecido perturbadores, imagínense lo perturbadores que eran antes de que se suprimieran algunas expresiones que podrían resultar menos convenientes para los niños, ¿no? Es que, disculpe, pero es que venía un poco relacionado con lo que era los germanos en esa época. Como usted dijo, la invasión de los godos, es decir, eran mucho más agresivos y mucho más peleadores, vamos a decir, como que los romanos en determinado tiempo. Sí. Al menos en este aspecto. Los cuentos, más que nada, más que ser sí, probablemente hundieran sus raíces en cuentos que provinieran de la época de los godos, ¿no? Y de la época de los pueblos germánicos, todos ellos. Probablemente sí, igual sufrieron enormes modificaciones desde lo que es la antigüedad hasta la Edad Media, ¿no? Los cuentos, más que revelar lo que eran los pueblos germánicos originarios, lo que revelan es gran influencia de la Edad Media en la sociedad germánica, que digamos, no es de fines de la Edad Media, pues recordemos que la Edad Media nosotros situamos el fin en siglo XV, XVI, XVII, si le cinchan mucho, pero, y acá estamos en el XIX, ¿no? O sea que claramente no es una sociedad medieval, pero, digamos, tiene una gran influencia estos cuentos infantiles de lo que va a ser la Edad Media germánica. Y obviamente, digamos, los cuentos lo que relatan es la vida de personas que viven en aldeas medievales, ¿no? O sea, esto sí creo que lo hablé con los del grupo de la mañana, ¿no? Cuando Caperucita va al bosque y le ataca un lobo, es cierto, podemos interpretarlo en sentido figurado como diciendo no hay que hablar con extraños, pero también es en sentido práctico de que la gente vivía rodeada por un bosque y en el bosque había lobos y los lobos se comían a las personas. Entonces, muchas de las cosas que a nosotros nos parecen brutales, en parte también servía para ilustrar a los niños de la Edad Media en el hecho de que eran cosas reales, ¿no? Y que si se iban al bosque y se hacían los valientes, la podían pasar mal de verdad. O sea, claro, para nosotros niños que crecimos en la ciudad, no nos afecta como diciendo, ay, ¿cómo le van a decir estas cosas a los niños? Pero bueno, a los niños mejor avivarlo desde chicos, pensaban en la Edad Media. Canavesi. Sí, profesor, usted sabe que desde hoy estaba por decir algo con el tema de Caperucita y el lobo, pero digo, no, capaz que salgo de atrás de un árbol. Entonces aguanté hasta que usted lo dijera, y yo hace un par de años terminé sexto de bachillerato, tenía un profesor de literatura, que, o sea, yo me había quedado con el cuento Caperucita y el lobo, y él dijo, ¿alguien se creyó ese cuento? Digo yo.
Dice, no, no, dice, usted no ve el trasfondo del cuento de Caperucita y el Lobo. Y yo no lo podía creer, o sea, con 57 años me enteré cuál es la historia, o sea, no es lo que usted ve, dice, no ve lo que está detrás del cuento. Y nos explicó a todo, ¿no? O sea que en lo que dice, en la misma línea de lo que dice usted. Claro, digo, es una forma de alertar a los niños acerca de cosas malas que ocurren en el día a día. Pensemos que son sociedad, no la sociedad del siglo XIX, por favor, estamos hablando de las realidades medievales. Son sociedades que no tienen escuelas, son sociedades que la mayoría de la gente no sabe leer y escribir, que están enormemente basados en lo que es la oralidad y la transmisión de conocimientos a través de la oralidad. Entonces, los cuentos infantiles o incluso no tan infantiles juegan un rol fundamental desde el punto de vista de la formación de las personas, ¿no? De la formación de los individuos en sociedad. Es decir, son pueblos además donde las misas son dadas en latín, que nadie habla, ¿no? Son situaciones, son sociedades complicadas para esto, y los cuentos infantiles cumplían un poco ese rol de avivar a los niños desde chiquitos, ¿no? Es decir, ¿no? Los cuentos uno los puede leer hoy día, que podríamos llegar a decir que estamos un poco más civilizados, y nos parecen cosas horribles y que los niños deberíamos protegerlos de ese tipo de información, pero o alguna gente cree que deberíamos protegerlos de ese tipo de información, pero digamos, era una información que era necesaria para salvar la vida de las personas en la época en que esos cuentos eran populares. Digamos, simplemente a modo de enrabar esto que nosotros estamos viendo, ¿no? de la escuela histórica y de Grimm con otras cosas, ¿no? Para que ustedes vean, esto claramente tiene influencia, ¿no? Y algo que no dijimos antes de entrar con el meme que estamos viendo. Algo que no mencionamos, los germanistas van a tener una minoría dentro de lo que es el movimiento de la escuela histórica, ¿no? Van a ser minoría. Entonces los germanistas van a intentar buscar apoyos fuera de los ámbitos jurídicos y van a dar entrada dentro del estudio del derecho a personas que pertenecen a otras áreas o a otras ramas. Entre ellos, a los lingüistas. Y acá los germanistas van a tener una fuerte conexión en lo que va a ser derecho y lenguaje, ¿no? Es decir, el derecho no solamente como reglas, como normas escritas, etcétera, sino como productos del lenguaje, ¿no? Y esto es algo que también los diferencia de los iusnaturalistas. Los iusnaturalistas en todo caso prevén el lenguaje como un impedimento para descubrir el derecho natural, ¿no? Es decir, el derecho natural existe independientemente del idioma que nosotros hablemos. Si usted habla etrusco antiguo o usted habla perfecto español, no importa, las leyes son las mismas. Claramente los germanistas van a introducir el elemento del lenguaje dentro del estudio del derecho. Con poco éxito, claramente, ¿no? Es decir, no son famosos los germanistas por haber hecho este primer intento. Sí, cronológicamente son anteriores, pero digamos, no tuvieron demasiado éxito, ¿no? Incluso un autor que es muy popular en la teoría del derecho, que se llama Herbert Hart, un autor inglés, se lamentaba de que las obras de Rudolf von Jhering, un autor alemán que es muy posterior a todo esto que nosotros estamos dando, nunca hubieran sido traducidas al inglés. Y yo me lamento de que obras de Jacobo Grimm, como por ejemplo Poesía y Derecho, Jacobo Grimm tiene un libro escrito que se llama Poesía y Derecho, solamente se puede encontrar en alemán, no está traducido a ningún otro idioma, ¿no? Para que vean que uno puede tener una idea cronológicamente anterior a mucha gente y sin embargo no tener el éxito para que eso se transforme en tendencia. Pero ellos introducen lo que es toda una nueva dinámica de estudios interdisciplinarios, o lo que hoy llamaríamos estudios interdisciplinarios. Claro, sí, los juglares llevaban la información de pueblo en pueblo.
Usted pues se va a la Edad Media. La última, no sé si usted vio Faggiani, la última película de Tom Hanks, que él hace de un vaquero en el Far West que va de pueblo en pueblo leyendo las noticias, ¿no? Es decir, Sí, la vi, muy buena. Está linda la película. Pero para que vean, ¿no? Es una especie de juglar. La que viaja con la niña, dice usted. Sí, sí. Noticias del Mundo creo que se llama, Martínez. Pero Sí, Noticias del Mundo, sí. Ahí va. Salió este año o el año pasado, una cosa así. Para que vea, digo, Faggiani, que no hay que remontarse a la Edad Media y a los juglares. En el Far West estaba Tom Hanks, que le leía las noticias. De verdad. ¿No? Y acá volvemos a este meme que ya lo habíamos manejado la clase pasada, ¿no? La escuela histórica, Savigny, más que nada, más que la escuela histórica Savigny, va a hacer una gran crítica a lo que es el movimiento codificador y las consecuencias que el movimiento codificador va a traer. Y Savigny dice que los franceses se han enfrascado, los académicos franceses se han enfrascado en debates entre ellos y han prescindido totalmente de lo que es la práctica del derecho. Es decir, que esta idea del formalismo, del iusnaturalismo, volvemos, dejamos a Grimm, dejamos la literatura, dejamos el lenguaje y el derecho, y volvemos, nos retrotraemos un poco a aquella idea del formalismo de los iusnaturalistas y del movimiento codificador, y que ellos de alguna forma, los franceses, prescindían de lo que era el derecho práctico, de lo que era el derecho que se aplicaba, y discutían acerca de normas que estaban en los códigos, que estaban en las leyes, pero que si se aplicaban o no en la práctica, a ellos los tenía sin cuidado, ¿no? Entonces acá planteaba un poco Savigny lo que había sido consecuencia del código en Francia, ¿no? Una diferencia notable entre los juristas prácticos que están acá peleando en el barro, ¿no? Están luchando en una lucha sin cuartel. Disculpe, profe, ¿qué fue lo que dijo del código francés? Que el código francés, si usted se acuerda, Ávila, lo que mencionamos al principio de esta clase y la clase pasada, habíamos dicho que el código transformaba a los jueces en autómatas y que el código tenía todas las respuestas dentro de sí, ¿no? Y que para conocer el derecho, usted lo único que tenía que hacer era leer el código. Entonces, esta idea de que para conocer el derecho usted solamente necesita leer el código, llevó a los juristas teóricos, a los eruditos, a los profesores de derecho, a los académicos, los llevó a discutir acerca del código, ¿no? Acerca de la letra escrita en el código, pero con total prescindencia de si eso se aplicaba o no en los tribunales, si eso era realmente aplicado, si la gente realmente seguía lo que decían los códigos, ¿no? Entonces, ellos discutían sobre las palabras, sobre las letras, sobre los alcances de los instrumentos, pero en ningún caso se preguntaban qué opinaba la sociedad o si eso tenía andamiento en los tribunales. Ahí va, como dice Faggiani, sí, y como dice Falero también. El meme original dice otra cosa que no podemos poner en horario de protección al menor. No sé si aclaré un poco, Ávila, con eso que dije. Sí, profesor, sí, gracias. No, por favor, a las órdenes. No sé de qué habla el meme original, García, no se lo voy a decir porque estamos en horario de protección al menor. Acuerdo social entre individuos es ser legítimo, no el divino, ni ahí va, no sale de la naturaleza, o sea, sale de los pueblos. Quizá a ustedes les parezca, de vuelta, no recuerdo si lo mencioné en este grupo o en el de la mañana, ya estoy como los profesores que tienen 30 años de docencia que no se acuerdan las cosas, para los que no me creían que tengo 28. ¿No? Muchos de ustedes van a tener durante la carrera los
los mismos profesores que tuve yo, o profesores parecidos a los que tuve yo, yo recuerdo algunas anécdotas, ¿no?, de un profesor con el que estuvimos un mes de clase dando un tema, y nos explicó absolutamente todo del tema, lo agotó todo el tema, dio toda la bibliografía, dio absolutamente todo lo que ustedes se pueden imaginar acerca de ese tema, y cuando terminó de darlo nos dijo, y bueno, todo esto no les va a servir para nada, porque en todos los años que yo tengo de experiencia nunca vi que este instituto jurídico se aplicara. Y ahí es donde uno se da la cabeza contra la pared y dice, ¿para qué me gasté todo este tiempo estudiando esto, ¿no? Y quien lo dijo, un excelente profesor, grado 5 de la facultad, con gran trayectoria, ¿no? Y además con gran honestidad intelectual de decir, esto está en el programa, lo tengo que dar y agotar, pero de alguna forma todo esto es inútil. Claro, como dice Los Tortos, bien práctico, ¿no? Entonces, ustedes quizá no lo vean ahora o no lo tengan tan presente en este momento de la carrera, pero los que empiecen a trabajar y a trabajar de cuestiones jurídicas y a estudiar al mismo tiempo, enseguida van a notar que una cosa es los juristas prácticos o el derecho que se aplica, y otra cosa muy distinta lo que ustedes pueden dar en la facultad, ¿no? Digamos, esa distinción que parece tan propia del siglo XIX y que denuncia Savigny a principios del siglo XIX, es increíble que todavía esté tan presente en lo que es el siglo XXI, ¿no? Cada vez menos, la carrera va siendo cada vez más tirando hacia la práctica, pero cómo todavía conservamos eso de estudiar cosas que no se aplican en la realidad. O institutos jurídicos que no tienen ningún tipo de relevancia práctica. ¿No? Y acá lo que nos dice Savigny, acerca de esta distinción entre juristas prácticos y juristas teóricos. Solo entre lo histórico y lo no histórico domina una antítesis absoluta, pues las cuestiones prácticas pueden tratarse con el más delicado sentido científico, al modo como en las respuestas de los jurisconsultos romanos. ¿Ustedes se acuerdan cómo funcionaban los jurisconsultos romanos? Lo dimos el semestre pasado, así que si no se acuerdan, es porque no lo estudiaron, pero nosotros lo dimos. ¿Cómo funcionaban los jurisconsultos? Eran, a ver si no me equivoco, primero que funcionaban de forma honoraria. Y después que eran como consejeros, ¿no? Ahí va. Tanto Faggiani como Los Tortos, lo primero que se acordaron fue del pago, ¿no? Los Tortos acá decía con un regalito. Y Faggiani lo primero que pensó fue que eran honorarios, ¿no? Lo primero que pensamos en el pago y después vemos cómo solucionamos el problema. Está bien, eran honorarios y sí, se les porque estaba relacionado con eso del honor, ¿no? Justamente, por eso la palabra, ¿no? Claro, sí, no cobraban por su trabajo, ¿no? Le llevabas algo después de la consulta, ahí va. No crea Los Tortos, no cobra tanto un abogado. El jurisconsulto romano le llevaban un caso práctico, es decir, una persona tenía una consulta sobre un asunto y el jurisconsulto analizaba ese asunto y a partir de ahí emitía un principio general y abstracto, ¿no? Es decir, él pensaba cómo se resolvería ese caso y a partir de ahí daba una solución. Entonces, justamente lo que Savigny dice acá es, nosotros tratamos mal, o los juristas académicos tratan mal a los juristas prácticos. El jurista práctico es el abogado de trinchera, ¿no? El abogado que va a los tribunales y resuelve los casos, ¿no? Esa diferencia creo que la tienen clara. Nieto había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, profe. No, una consulta con respecto a eso de los jurisconsultos. Yo me acuerdo que creo que habíamos dicho, no sé si era de los jurisconsultos en especial, que habíamos dicho que para aprender derecho los estudiantes iban a la casa y creo que aprendían todo ahí, ¿no? Era como, no sé si era de los jurisconsultos, pero yo me acuerdo que habíamos nombrado eso.
en el Sí, primer sí, semestre. así era como aprendían el derecho, pero acá lo que, digamos, lo relevante de lo que dice Savigny es esta distinción entre juristas prácticos y juristas teóricos, ¿no? El jurista teórico lo ve al jurista práctico como un inferior, ¿no? Porque este no sabe derecho, lo único que hace es se vende al mejor postor y trata de aplicar las soluciones a sus clientes, ¿no? Esa idea que todos tienen mala del abogado, mientras que el jurista teórico es el que busca la verdad detrás del derecho. No esa idea de que existe un derecho único, incuestionable, imprescriptible, intransferible, todo eso. Siempre tengan en cuenta que detrás de la idea de que solo existe una solución para un caso concreto, está esta idea de que solamente existe un derecho único, válido, etcétera, etcétera, ¿no? Es una idea bien clásica del iusnaturalismo. Entonces, un abogado que le dice que una cosa es de una manera un día y le dice que de otra manera otro día, para este jurista académico es algo terrible, ¿no? Entonces, como que lo ve como algo horrible. Sí, sin duda, los tortos. Yo comparto con usted, quizá alguien no comparta esta misma idea y está en todo su derecho, pero yo comparto que esto es una crítica bastante actual de lo que es la diferencia entre el jurista práctico y el jurista teórico, ¿no? Se los digo yo que creo que ni llego a ser teórico, pero que por suerte he tenido la fortuna de no ser un jurista práctico. Porque no me gusta, no porque lo considere algo malo, simplemente no es para mí. ¿No? Pero digamos, Savigny hace esta referencia al jurisconsulto romano porque justamente los jurisconsultos romanos tan respetados en su época, tan considerados sagrados prácticamente, lo que hacían era el trabajo del jurista práctico, es decir, le llevaban un caso concreto y ellos le daban una solución jurídica al caso concreto. Entonces, ahí un poco está rescatando esta figura del jurista práctico y tratando de equipararlo al jurisconsulto romano, dice, ¿no? No solo entre lo histórico y lo no histórico domina una antítesis absoluta, pues las cuestiones prácticas pueden tratarse con el más delicado sentido científico, es decir, los problemas prácticos de la gente común y corriente que acude a un abogado no están exentos de ser analizados en un sentido científico o en un sentido intelectual, al modo como en las respuestas de los jurisconsultos romanos. La consideración práctica y la histórica aparecen igualmente dignas de admiración. El triunfo de la investigación histórica se logra cuando lo investigado se muestra a la simple e inmediata contemplación como algo que subsiste y vive con nosotros, y precisamente entonces es cuando ambos puntos de vista, histórico y práctico, se compenetran por completo. Es decir, quien investiga lo histórico o quien investiga el derecho desde un punto de vista histórico no necesariamente debe prescindir de las connotaciones prácticas que esta investigación le va a llevar adelante. Es decir, el jurista académico, el jurista que investiga, no necesariamente tiene que irse hacia temas que no le importan a nadie. Puede coexistir la investigación y la utilidad práctica al mismo tiempo, ¿no? Ese es el planteo que hace Savigny, ¿no? Incluso ahí les pongo la fuente sobre el fin de la revista de la Escuela Histórica del Derecho, o sea, era una publicación que tenía. ¿Dudas, preguntas, consultas, sugerencias hasta acá? O por lo menos cómo va el partido, me dicen, así ya. Está buena la clase, profe. Gracias, Fagiani. 0-0. 0-0, bien. ¿Cómo no, burgueño? Gracias, Los Tortos. Repetimos, sí. Savigny detecta que la codificación en Francia ha llevado a que los juristas teóricos discutan acerca del código, pero se abstienen de discutir acerca de las cuestiones prácticas, ¿no? Y si un abogado en un juicio dice una cosa que no está en el código o que es una interpretación equivocada del código, ¿no? Esa idea de interpretación equivocada, si es una interpretación no puede estar equivocada.
solamente podemos creer que una interpretación está equivocada si creemos que solamente hay una interpretación válida y todas las demás están equivocadas, ¿no? ¿No? Entonces, estos juristas dicen, bueno, las soluciones son estas, las que están en el código, y si los juristas prácticos hacen otra cosa distinta, allá ellos. A nosotros no nos interesa, porque nosotros somos los intelectuales. Savigny lo que acá intenta marcar es que no existe esta distinción entre derecho intelectual y derecho aplicado en la práctica, y que los investigadores, los intelectuales, los profesores del derecho, aquellos que se encargan de investigar la historia del derecho, no necesariamente tienen que despreciar la aplicación práctica del derecho. La aplicación práctica del derecho es el abogado al que lo visita un cliente y le dice, solucióneme este problema, ¿no? La raíz del árbol del vecino me está rompiendo la pared. O sea, ese es el jurista práctico. Entonces, lo que dice Savigny es que no es necesario, ni siquiera es recomendable que se separen los juristas teóricos de los prácticos, ¿no? Pues después terminan los juristas teóricos discutiendo acerca de, no sé, yo qué sé, podría ponerles 1.000.000 de ejemplos, la onerosidad del contrato de donación modal, si la donación modal es un contrato oneroso o gratuito. Y bueno, y se han vertido ríos de tinta argumentando hacia un lado, hacia el otro, si es o no, no sé qué, no sé cuánto. Y en la realidad yo no sé, Cabral, vos que ejerciste algunos años, si en algún momento viste una donación modal. No, nunca vi. Claro, digo, yo no he visto, pero tampoco he ejercido tanto, pero digo, yo no sé si desde el punto de vista práctico era un tema que merecía los ríos de tinta que desde el punto de vista teórico al final obtuvo. ¿No? Es decir, libros y libros y libros escritos acerca de si la donación modal es un contrato oneroso, un contrato gratuito. Entonces, ¿no? Dice, bueno, está bien, ¿no? Si lo viéramos desde el punto de vista práctico, quizá con un par de líneas acerca de eso ya habría bastado, pero los juristas teóricos indagaron mucho más de lo que ese tema quizá en su momento ameritaba. Sí, puede ser que exista Ibáñez. Además, creo que a los escribanos les recomiendan, que acá tenemos varios estudiantes de notariado, creo que además les recomiendan no hacer donaciones modales, porque si fuera gratuito creo que entra dentro de la reducción de donaciones inoficiosas y hay que hacer un lío en la sucesión ahí. No estoy muy seguro. Cualquier relacionado de procedencia a una donación siempre es sospechoso. Claro, entonces me imagino que al escribano le dicen, no sé, tapalo con una compraventa o algún tip antes de hacer una donación modal, pero bueno, está. También si uno quiere hacer caer una compraventa diciendo que es una donación modal, capaz que le sirve esos conocimientos que están escritos ahí en ríos de tinta. Va a depender. Pero las donaciones también se pueden reclamar. Sí, eso tiene, la donación tiene un montón de problemas que ustedes darán en derecho civil y que no nos vamos a meter ahora porque saldríamos perdiendo. ¿Fagiani iba a agregar algo? No, que iba a depender del precio. En el caso de que se venda, ¿no? Al escribano, más que nada, le digo, ¿no? Va a depender del precio. Ya le digo, Fagiani, hay ríos de tinta escritos sobre donación modal, así que si usted quiere meterse en ese barullo, agarre todos los libros que encuentre y dele con fuerza. Lo que le voy a decir es que se va a transformar en eso que Savigny tanto criticaba, ¿no? En un jurista teórico que le importa poco si eso tiene alguna utilidad práctica. Si efectivamente la gente acata eso y si efectivamente los tribunales siguen alguna de estas teorías, ¿no? Eso es un poco lo que estamos tratando de decir. No sé si a Burgueño le aclaré un poco, si es que sigue entre nosotros, si le aclaré un poco o fue todavía peor el remedio que la enfermedad. Ahí va, bueno, me dice que sí. Eso de si sigue entre nosotros sonó raro. ¿Qué es lo que sonó raro? Si sigue entre nosotros. ¿Que se fue al otro mundo? Y bueno, viste Sonó a Ouija. Claro.
Viste que yo ya lo hice el chiste ese, ¿no? De que las reuniones por Zoom parecen una sesión de espiritismo, ¿no? ¿No? De fulano, ¿estás ahí? Mengano, ¿querés decir algo? Te escuchamos, sultano, escribilo mejor, ¿no? Esa especie de sesión espiritista del siglo XXI que es el Zoom para nosotros. De hecho, en 2020 hicieron una película que creo que se llama Zoom, que es justamente... es una película de terror donde hacen una sesión espiritista a través de Zoom. Creo que fue una de las primeras películas que salió después de la pandemia. Así que pueden verla. A los tórtolos. Profe, una consulta, a ver si entendí bien. A ver, Cuello. Entonces lo que este buen señor dice es que tendríamos que hacer como una fusión entre lo teórico y lo práctico, una cosa así. Efectivamente, lo que dice Savigny es que tener un código afecta a las mentes de los eruditos de forma tal que se van a enfrascar en ese código y se van a olvidar de lo práctico. Y lo que él dice es que el enfoque historicista permite a los juristas teóricos seguir enfocados en lo práctico, y que el jurista teórico no necesariamente tiene que abstraerse de lo que son los juicios prácticos, y no tiene por qué enfrascarse en lo que es lo teórico. Eso es lo que dice Savigny. ¿Entendió correctamente, Cuello? Si esa era la pregunta. Bárbaro. Sí, era eso, gracias. Depende quién sea el fantasma que vive en su casa, Ingol. Si fuera el fantasma de Irureta Goyena, yo estaría chocho de que entrara a hacer mi examen de Derecho Penal. Lo teórico y lo práctico debería complementarse, es lo que dice Savigny. Después, si se complementa en la realidad es otra cosa, pero debería complementarse. Al final, spoiler alert, la Escuela Histórica del Derecho no siguió esta tendencia, siguió una tendencia totalmente opuesta. El método que Savigny propuso para la investigación científica era un método que provenía del racionalismo. Por eso incluso hay quienes dicen que los historicistas son naturalistas encubiertos. Creo que ahí hay una confusión entre los planteos básicos y la metodología de la Escuela Histórica del Derecho. Es cierto, Savigny tiene un método que se asemeja mucho al método de la escuela del iusnaturalismo, y eso devino en que los historicistas que vinieron después de Savigny, en su mayoría terminaron siendo igual de teóricos que los autores franceses, aun cuando los alemanes no tenían un código, ¿no? Y llegaron a establecer, ¿no? Como decía Jhering un poco en broma, y lo rescata Hart, eso, esa idea de el cielo de los conceptos, ¿no? Es decir, un lugar donde había conceptos abstractos que se extraían de la historia, conceptos abstractos que eran de alguna forma tan perfectos que podían sumarse, restarse, multiplicarse, ¿no? y que los conceptos interactuaban entre sí. No sé si me está invitando a comer el escribano Cabral o qué significa eso. Creo que incluso es una causal para que lo denuncie por acoso, dada mi situación, vamos a decir, post-COVID de sobrepeso. Vamos a decir que es post-COVID, que antes del COVID yo era una persona sumamente delgada. Pero bueno, interpreté... A todos les pasó, profe, no se preocupe. Sí, pues a mí ya me venía pasando, yo venía previendo el COVID hace muchos años. Pero vamos a intuir que fue simplemente que se equivocó de tecla y que quiso poner otra cosa distinta. Sí, claro, Ismael. Yo antes del COVID medía 1,70 y ahora mido 1,60. Si es por excusas... Nos pasa a todos, ¿vio, escribano? Sí, yo lo conocí antes del COVID, no saben lo alto que era. Era casi tan alto como yo, que mide 1,68. Exacto. Digamos, él se fue para abajo y yo me fui para los costados. En fin. Una última reflexión antes de dejarlos ir a ver el partido y al receso. No, que yo tengo que decir algo. Recuerda que me tiene que dejar 2 minutos. Es verdad, usted tiene que decir algo, así que no les dejo reflexión ninguna. Vayan a verlo
a la grabación del curso del grupo de la mañana. Bien, gracias, Ismael.